Mi nombre es Álvaro, y hasta hace muy poco siempre creí que mi familia era completamente normal. No éramos adinerados, pero tampoco nos faltaba nada. Mis padres, mis abuelos, todos parecían personas comunes, tranquilas. Lo que no sabía es que, en realidad, mi familia llevaba un secreto mucho más oscuro, algo que me ha perseguido desde que lo descubrí. Porque en mi familia, la cordura no es un rasgo heredado, es impuesto. Y aquellos que no se ajustan, aquellos que no siguen las reglas, simplemente desaparecen. Mi abuelo siempre fue una figura respetada en nuestra pequeña comunidad. Era médico, una profesión que heredó de su padre y que, según él, yo también estaba destinado a seguir. Mis padres solían contarme historias sobre los logros de nuestra familia, de cómo, durante generaciones, los hombres y mujeres de la familia siempre habían sido los más cuerdos. No entendía del todo lo que eso significaba, pero asumí que se referían a ser inteligentes, racionales, lógicos. Crecí rodeado de esa expectativa. Se suponía que los miembros de la familia nunca debían mostrar emociones demasiado intensas. La ira, la tristeza o el miedo eran vistas como signos de debilidad, algo indigno de nosotros. Mi abuelo solía decir que las emociones desenfrenadas son el primer paso hacia la locura. Yo creía en eso, claro, porque nunca tuve una razón para dudar. Pensaba que el control sobre las emociones era lo que nos hacía especiales, superiores incluso, aunque esa palabra nunca se decía en voz alta. Pero todo cambió cuando encontré el diario. Fue una tarde de otoño cuando descubrí el diario. Estaba en el desván de la vieja casa de mi abuelo, un lugar al que solía ir cuando quería estar solo. Estaba limpiando el polvo de una vieja estantería cuando vi un cuaderno viejo, encuadernado en cuero gastado, con el nombre Manuel, grabado en la portada. No reconocí el nombre, y eso me extrañó. Abrí el cuaderno y comencé a leer. Al principio parecía el diario de un joven cualquiera, notas sobre la escuela, comentarios sobre su vida diaria. Pero cuanto más leía, más oscuro se volvía el contenido. Manuel hablaba de algo que llamaba el ritual de la cordura. Mencionaba a mi abuelo, describiéndolo como una figura autoritaria, alguien que observaba cada uno de sus movimientos. Había páginas enteras dedicadas a sus miedos, a la sensación de que algo en la casa estaba mal, profundamente mal. Las últimas páginas eran frenéticas, llenas de palabras tachadas y frases sin terminar. Manuel describía una noche en particular cuando, según él, mi abuelo había intentado cambiarlo. Decía que no se sentía lo suficientemente cuerdo, que había pensamientos oscuros y emociones que no podía controlar, y que mi abuelo había prometido ayudarlo a deshacerse de esos pensamientos. El diario terminaba abruptamente. No había más palabras después de aquella última entrada. Pregunté a mis padres sobre Manuel, pero ambos se pusieron tensos. Mi madre me dijo que no debía preocuparme por asuntos antiguos y que dejara de husmear en el pasado. Mi padre, en cambio, fue más directo. «Olvídate de eso, Álvaro. No tiene importancia». Pero podía ver en sus ojos que algo no estaba bien. Esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en Manuel, en su diario, en lo que había escrito sobre el ritual de la cordura. ¿Quién era realmente Manuel? ¿Por qué nunca había oído hablar de él antes? Y lo más inquietante, ¿qué le había hecho mi abuelo? Decidí investigar por mi cuenta. Sabía que mi familia tenía una pequeña biblioteca llena de libros antiguos sobre medicina y filosofía. La mayoría de ellos herencias de generaciones pasadas. Pasé horas buscando cualquier referencia a Manuel o al ritual de la cordura. Y finalmente, encontré algo. Un viejo libro de medicina,
escrito por uno de mis antepasados en el siglo XIX. Entre los capítulos sobre anatomía y teorías obsoletas sobre la mente humana, había una sección que me heló la sangre, un apartado titulado De la corrección de la locura. El libro hablaba de prácticas horribles, métodos antiguos para tratar lo que entonces se llamaba insanidad mental. Pero lo que me perturbó fue el tono clínico en el que describía la necesidad de extirpar las emociones excesivas. Decía que las personas propensas a la excesiva sensibilidad eran peligrosas para la sociedad y que el único modo de garantizar una mente cuerda era mediante procedimientos invasivos. No mencionaba directamente qué tipo de procedimientos, pero lo más aterrador fue el último párrafo. El ritual de la cordura garantiza que el linaje se mantenga puro, libre de las plagas de la emoción y el caos. No podía dejar de pensar en el diario de Manuel y en lo que había leído en ese libro. Tenía que saber más. Decidí esperar hasta la próxima reunión familiar, cuando toda la familia se reunía en casa del abuelo. Había algo en esas reuniones que siempre me había resultado incómodo, pero nunca había sabido por qué. Parecían una tradición más, una oportunidad para estar todos juntos, compartir historias, reírnos. Pero ahora me preguntaba si había algo más bajo la superficie. La noche de la reunión, todo parecía normal al principio. La cena transcurrió como siempre. Conversaciones superficiales, sonrisas falsas. Pero después de la comida, mi abuelo hizo algo que nunca había visto antes. Se levantó y llamó nuestra atención. «Esta noche es especial», dijo, su voz retumbando en el comedor. «Esta noche continuamos con una tradición que ha mantenido a nuestra familia en el camino correcto durante siglos». Sus palabras me helaron la sangre. «Álvaro, hijo, ven aquí». Me quedé congelado en mi asiento. Mi corazón latía con fuerza. Todos los ojos de mi familia estaban puestos en mí. Mi padre me miró con una mezcla de aprobación y expectación. Mi madre sonreía de manera forzada, como si supiera lo que venía, pero no pudiera hacer nada para detenerlo. Lentamente, me levanté y caminé hacia mi abuelo. No entendía lo que estaba pasando, pero sabía que no podía negarme. Había algo en su mirada que me decía que cualquier resistencia sería inútil. Me llevó a una habitación en la parte más antigua de la casa, una que siempre había estado cerrada con llave. Nunca me habían dejado entrar allí. Dentro, las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, de los antepasados de la familia, todos ellos con expresiones serias, como si estuvieran juzgándome. En el centro de la habitación había una mesa larga, llena de instrumentos médicos. «Álvaro», dijo mi abuelo mientras se acercaba a la mesa, «nuestra familia ha prosperado porque seguimos un camino claro, un camino de cordura y orden. Pero hay veces, como lo fue con Manuel, que alguien empieza a desviarse». Al escuchar el nombre de Manuel, mi corazón se aceleró aún más. Este es el ritual que garantiza que no sigamos ese camino. Hoy, te aseguro que seguirás siendo uno de los nuestros. Fue entonces cuando entendí. El ritual de la cordura no era una ceremonia simbólica, ni un simple test de carácter. Era algo mucho más oscuro, algo que forzaba a los miembros de la familia a ajustarse a un estándar impuesto. Y si no lo lograbas, desaparecías. Como Manuel. Miré los instrumentos sobre la mesa. Bisturís, agujas, frascos con líquidos extraños. Mi mente comenzó a girar, buscando una salida. Sabía que si me sometía a lo que fuera que mi abuelo tenía planeado, ya no sería yo mismo. Quizá mi mente permanecería intacta, pero mi voluntad, mis pensamientos, serían moldeados por la tradición familiar. De repente, escuché un grito. Era mi madre, corriendo hacia la puerta. «Álvaro, no».
Drenia gritó con lágrimas en los ojos. «Por favor, padre, no hagas esto. Él no está enfermo. No como Manuel». Mi abuelo, con una calma escalofriante, la apartó. «Él debe pasar por esto. Todos lo hemos hecho». Pero yo ya no podía seguir callado. «No voy a someterme a esto». «Drenia», grité, retrocediendo hacia la puerta. Sentí una oleada de adrenalina, una furia que nunca antes había experimentado. «No soy un experimento. No voy a ser otro Manuel». Mi abuelo me miró con frialdad. «Entonces, como Manuel, te convertirás en un problema. Y los problemas, Álvaro, deben ser corregidos». No esperé más. Salí corriendo de la habitación, empujando a mi madre en el proceso. Oí los gritos de mi familia detrás de mí, pero no me detuve. Corrí por los pasillos de la vieja casa, sin dirección, solo buscando una salida. Mi mente estaba nublada por el terror y la confusión. Pero sabía una cosa con certeza. Tenía que huir. Escapé por la puerta principal sin mirar atrás. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, hasta que el aire frío me quemaba los pulmones. Me oculté en el bosque cercano, esperando, temblando. Sabía que no podría volver, no después de lo que había descubierto. Ahora vivo solo, lejos de mi familia. Han pasado meses desde aquella noche, pero cada día siento el peso de lo que dejé atrás. A veces me pregunto cuántos más, además de Manuel, desaparecieron en nombre de la cordura. ¿Cuántos antes que yo fueron corregidos? La familia aún me busca. Lo sé porque he visto a algunos de mis primos rondando por las calles del pueblo, buscando, acechando. Saben que soy un riesgo para ellos, pero no me importa, porque he jurado una cosa: nunca volveré a someterme a su ritual. La dinastía de los cuerdos no me poseerá, no como poseyó a los demás, pero en las noches más oscuras, cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir la mirada fría de mi abuelo sobre mí, juzgándome, preguntándose si algún día, finalmente, perderé la cordura. Mi nombre es David, y hasta hace poco no sabía que mi familia era mucho más de lo que aparentaba. Para el mundo, los Márquez éramos solo una familia respetada en el vecindario, con un negocio familiar que había perdurado por generaciones. Pero tras la muerte de mi abuelo, descubrí que nuestro legado era mucho más oscuro y peligroso de lo que jamás imaginé. Este es el relato de cómo me convertí en el heredero de un legado que nunca pedí, y de las terribles verdades que descubrí al aceptar esa responsabilidad. Todo comenzó en el funeral de mi abuelo, Joaquín Márquez. A pesar de su avanzada edad, su muerte fue una sorpresa para todos. Era un hombre robusto, imponente, de esos que parecían destinados a vivir para siempre. Su fallecimiento, de una supuesta insuficiencia cardíaca, dejó un vacío en la familia. Mi padre, Diego, asumió el rol de patriarca de manera natural, pero incluso él parecía tambalearse bajo el peso de la ausencia de mi abuelo. Durante el velorio, mientras la familia y los amigos se acercaban a dar sus condolencias, sentí que algo no estaba bien. Había un silencio extraño entre los miembros más cercanos de mi familia, como si estuvieran ocultando algo. Mi madre evitaba mi mirada, mi padre parecía distraído y mi tío Juan apenas habló durante todo el evento, algo inusual para alguien que siempre fue el centro de atención. Tras la ceremonia, cuando el cementerio quedó vacío y solo quedábamos los Márquez más cercanos, mi padre se acercó a mí con una expresión sombría. «David, necesito hablar contigo», me dijo, su voz grave. Lo seguí hasta la casa de mi abuelo, una imponente mansión que siempre me había intimidado. Allí, en su despacho, mi padre sacó una caja de madera antigua del armario. «Es hora de que conozcas la verdad».
dijo mientras abría la caja y sacaba un viejo libro de cuero, con las esquinas desgastadas y un símbolo extraño grabado en la portada. Mi padre me miró, sus ojos llenos de seriedad. Nuestra familia no es lo que crees. Durante generaciones, los Márquez hemos sido más que simples empresarios. Somos los herederos de algo mayor, algo que nos ha dado poder y fortuna, pero a un precio. No sabía qué pensar. Las palabras de mi padre sonaban a algo salido de una novela de fantasía oscura, pero el tono en su voz me dejó claro que no estaba bromeando. Me explicó que, desde tiempos inmemoriales, nuestra familia había sido elegida por una fuerza antigua, algo que nos otorgaba poder y protección, siempre que cumpliéramos con ciertas condiciones. Mi abuelo había sido el último guardián de ese poder, y ahora, tras su muerte, era mi turno de asumir esa responsabilidad. Es un linaje que no podemos rechazar, dijo mi padre. El legado nos escoge, nos da poder, pero también nos ata. El heredero no puede huir de su destino. Le miré, sin saber qué decir. ¿Cómo se suponía que debía procesar todo eso? ¿Qué clase de poder?, pregunté finalmente. Mi padre abrió el libro y me mostró las páginas, llenas de símbolos y textos en un idioma que no reconocí. Es un poder antiguo, más allá de lo que la mayoría puede entender. Nos ha permitido prosperar, pero también trae consigo una maldición. Cada heredero debe proteger el legado, a toda costa. Y ahora, ese heredero eres tú. Me quedé en silencio, con la mente abrumada. No sabía cómo responder. Nunca había creído en cosas sobrenaturales, pero algo en las palabras de mi padre y en el peso de ese viejo libro me hacía dudar de mis propias certezas. Esa misma noche decidí quedarme en la mansión de mi abuelo. Mi padre me dijo que, como el nuevo heredero, debía empezar a familiarizarme con la casa y sus secretos. Fue una decisión impulsiva, y aunque no lo admitiría en ese momento, tenía miedo. La mansión siempre me había parecido extraña, con sus largos pasillos y habitaciones cerradas, pero ahora, sabiendo lo que me habían contado, parecía aún más inquietante. Me instalé en la vieja habitación de huéspedes, una pequeña sala en la parte trasera de la casa. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares, con rostros de generaciones pasadas observándome desde las sombras. Intenté dormir, pero el silencio de la casa me resultaba insoportable. Cada crujido del suelo, cada golpe del viento contra las ventanas, me hacía saltar. Cerca de la medianoche, escuché un ruido en el pasillo. Un susurro, suave, pero claro. Al principio pensé que lo había imaginado, pero entonces lo escuché de nuevo, más fuerte esta vez. Me levanté de la cama y abrí la puerta, asomando la cabeza al pasillo. No había nadie. Me estremecí y volví a la cama, pero el susurro continuaba, esta vez más cercano. Me levanté de nuevo, esta vez decidido a investigar. Caminé por el pasillo oscuro, sintiendo el frío en la piel, hasta que llegué a la puerta del despacho de mi abuelo, la misma donde mi padre me había revelado el secreto de nuestra familia. La puerta estaba entreabierta. Dentro, la luz de la luna iluminaba apenas la sala, pero era suficiente para ver algo que me dejó paralizado. Al lado de la chimenea, de pie, estaba mi abuelo. Me quedé congelado en el umbral de la puerta, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Mi abuelo, quien había sido enterrado apenas esa mañana, estaba de pie, mirando hacia la chimenea como si nada hubiera pasado. Vestía la misma ropa con la que había sido enterrado, y su piel tenía un tono pálido y grisáceo que me hizo sentir un nudo en el estómago. «Abuelo», susurré, esperando, deseando que fuera una alucinación, un sueño. Pero cuando él giró la cabeza hacia mí y sus ojos se clavaron en los míos, supe que no lo era. «No debiste aceptar el legado, David».
dijo con una voz que sonaba más como un eco que como la suya propia. «Es una maldición. Te atrapará como me atrapó a mí y a todos los que vinieron antes que yo». Intenté hablar, pero las palabras se me atragantaban. ¿Qué se suponía que debía hacer? No tenía ningún marco de referencia para algo así. «Te he dejado algo en la casa, algo que necesitas para protegerte», continuó. «Pero debes encontrarlo antes de que ellos vengan por ti». «¿Ellos?», logré preguntar finalmente, mi voz apenas un susurro. «Los herederos anteriores, los que no pudieron cumplir con su deber, aquellos que fallaron y ahora están atrapados entre este mundo y el otro. Vendrán por ti, David, porque ahora eres uno de ellos». Antes de que pudiera hacer otra pregunta, el aire en la habitación pareció espesarse y en un parpadeo, mi abuelo desapareció. El despacho quedó en silencio, pero mi mente seguía girando. ¿Qué demonios acababa de pasar? A la mañana siguiente me desperté temprano, aún sacudido por lo que había visto. Todo parecía irreal, pero el miedo que sentía no. Decidí no contarle a mi padre lo que había pasado. Algo me decía que él ya sabía más de lo que estaba dispuesto a decirme. Pasé el día recorriendo la casa, buscando pistas, cualquier cosa que pudiera indicarme lo que mi abuelo había mencionado la noche anterior. La mansión era enorme y cada rincón parecía esconder un secreto. Sin embargo, tras horas de búsqueda, no encontré nada. La noche cayó y con ella el miedo volvió a mí. Sabía que algo terrible se acercaba. Mi abuelo había sido claro. Los herederos fallidos vendrían por mí. Pero no tenía idea de cómo detenerlos. A eso de las 2 de la mañana, escuché ruidos en el piso de abajo. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que no era eso. Eran pasos pesados y arrastrados, como si algo estuviera caminando por el pasillo. Me armé de valor y bajé las escaleras. Sabía que debía enfrentar lo que fuera que estuviera en esa casa. Cuando llegué al salón principal, la escena que vi me dejó sin aliento. Frente a mí, reunidos en círculo, había un grupo de figuras espectrales, todas con una apariencia similar. Hombres y mujeres, algunos jóvenes, otros ancianos, pero todos con el mismo aire de descomposición y tristeza. Eran los antiguos herederos de la familia, los que habían fallado en su tarea. «David Márquez», dijo una voz profunda, proveniente de una de las figuras, un hombre con una larga barba gris y ojos vacíos. «Has aceptado el legado. Ahora debes enfrentarnos». Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El miedo me había paralizado. «¿Qué quieren de mí?», logré preguntar, aunque mi voz sonaba débil. «Nosotros fallamos. No pudimos cumplir con nuestro deber. Ahora estamos condenados a vagar entre mundos, esperando que un heredero digno complete lo que nosotros no pudimos». No entendía del todo lo que estaba sucediendo, pero una cosa era clara. Si no encontraba lo que mi abuelo había dejado, si no descubría cómo completar el legado, me convertiría en uno de ellos. ¿Pero qué era lo que debía hacer? De repente, recordé el viejo libro que mi padre me había mostrado. Corrí hacia el despacho y lo abrí con manos temblorosas. Había algo que había pasado por alto antes, un capítulo final que no había leído. Decía: «El ritual del heredero». El texto explicaba que, para proteger el legado, el nuevo heredero debía realizar un ritual que conectara su alma con la entidad que había dado poder a nuestra familia. Pero si el ritual fallaba, el heredero quedaba atrapado en un limbo, como los espectros que ahora me perseguían. Corrí de vuelta al salón, el libro en la mano. Los espectros seguían allí, mirándome con ojos vacíos. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. Abrí el libro y comencé a leer las palabras del ritual en voz alta.
mi voz temblando mientras los espectros se acercaban. El aire en la sala pareció volverse más denso, y una energía oscura comenzó a rodearme. Sentí que algo se apoderaba de mí, algo que no era de este mundo, pero no me detuve. Sabía que si lo hacía, sería el fin. Cuando terminé de recitar las palabras, un estruendo sacudió la casa. Los espectros gritaron y se desvanecieron en el aire, como si hubieran sido arrastrados a otra dimensión. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio pesado, cargado de algo antiguo. Sentí un peso en mi pecho, como si algo hubiera cambiado dentro de mí. Sabía que ahora el poder del legado me pertenecía, pero también entendí que no era una bendición. Era una carga que tendría que llevar por el resto de mi vida. Yo era el nuevo guardián del legado de los Márquez, y si fallaba, terminaría como los herederos anteriores, atrapado entre dos mundos, condenado a una eternidad de sufrimiento. Han pasado varias semanas desde esa noche, y la sensación de oscuridad aún no me abandona. Sé que ahora soy el guardián de algo más grande y peligroso de lo que jamás imaginé. Mi padre me ha dado su aprobación, pero en sus ojos puedo ver el temor. Sabe lo que este poder puede hacer, y también sabe que un día este legado me destruirá, como lo ha hecho con tantos antes que yo. Cada noche siento que los antiguos herederos me observan desde las sombras, esperando que falle. Pero no puedo darme el lujo de equivocarme, porque ahora yo soy el heredero, y el peso de la maldición de mi familia recae sobre mis hombros. Quizás algún día encuentre la forma de romper este ciclo. Pero hasta entonces, mi vida, mi alma, pertenecen a los herederos. Y eso, quizás, sea lo más aterrador de todo. Mi nombre es Clara, y nunca imaginé que un simple viaje de verano a la casa de mis abuelos se convertiría en la experiencia más aterradora de mi vida. La historia que voy a contarles no es para los débiles de corazón. Es la historia de cómo descubrí el oscuro secreto de mi familia, un secreto enterrado en un pozo olvidado en el bosque. Cuando recibí la noticia de que mis abuelos, Luis y Marta, estaban en la ciudad y nos invitaban a pasar las vacaciones de verano en su antigua casa en el campo, estaba emocionada, no solo por la oportunidad de desconectar de la rutina de la ciudad, sino porque me encantaba explorar el viejo terreno de la casa, un lugar lleno de misterios y rincones que siempre me intrigaron. La casa estaba situada en un terreno extenso, rodeada de bosques que parecían infinitos. La estructura era una de esas casas antiguas de madera, con un aire nostálgico y acogedor. Sin embargo, lo que siempre me inquietó fue el pozo que se encontraba al final del jardín, justo al borde del bosque. Era un pozo viejo y desmoronado, cubierto por una tapadera de madera rota. Los adultos nunca hablaban mucho sobre él, y los niños solían evitarlo, como si el simple hecho de acercarse a él atrajera algo maligno. Cuando llegamos, todo parecía en orden. Mis abuelos estaban como siempre, cariñosos y sonrientes. La primera noche transcurrió sin incidentes. Cenamos juntos y me contaron historias de cuando eran jóvenes, de cómo habían vivido en esa casa durante décadas. La nostalgia en sus ojos era evidente, pero también había algo en sus palabras, un tono que no había notado antes, como si estuvieran ocultando algo. La segunda noche en la casa fue cuando todo comenzó. Después de cenar, mis abuelos se retiraron temprano, como solían hacer. Mi hermano menor, Tomás, y yo decidimos explorar el jardín. Nos dirigimos hacia el pozo, atraídos por una curiosidad que no podíamos explicar. La oscuridad del bosque y el brillo de la luna creaban una atmósfera inquietante. Nos acercamos al pozo, cuya tapadera de madera se movía suavemente con el viento.
¿Te imaginas lo que hay dentro?, preguntó Tomás, con un tono que mezclaba emoción y miedo. No sé, pero siempre me ha dado mala espina, respondí, tratando de mantener una actitud valiente. Nunca ha habido una razón para acercarnos. Los adultos siempre dicen que es peligroso. Nos acercamos más y nos asomamos al borde del pozo. La oscuridad en el interior era absoluta. No había forma de ver el fondo. Algo en el aire se sentía diferente, como si hubiera una presencia invisible que nos observaba. Decidimos volver a la casa, pero mientras caminábamos de regreso, una sensación extraña nos invadió. Era como si estuviéramos siendo seguidos, aunque no podíamos ver a nadie. Al día siguiente, mi curiosidad me llevó a investigar más sobre el pozo. Pregunté a mis abuelos, pero cada vez que mencionaba el pozo, cambiaban de tema rápidamente. Decidí que tenía que encontrar respuestas por mi cuenta. Así que, cuando todos se fueron al mercado, me dirigí de nuevo al pozo. Comencé a limpiar alrededor del pozo, moviendo algunas piedras y despejando el área. Mientras lo hacía, encontré un pequeño diario cubierto de polvo y parcialmente enterrado. Lo saqué con cuidado y lo limpié. Era un diario viejo, de un cuero desgastado, con la escritura en tinta desvanecida. Al abrirlo, vi que estaba lleno de anotaciones y dibujos extraños, junto con fechas que indicaban que el diario pertenecía a alguien de hace muchas décadas. Las primeras páginas estaban llenas de notas sobre la vida en la casa y en el campo. Pero a medida que pasaba las páginas, el contenido se volvía más oscuro. El autor hablaba de rituales antiguos, de sacrificios necesarios y de una familia elegida para preservar el equilibrio. En la última página había un dibujo que representaba un pozo similar al que estaba frente a mí, con un texto que decía: «Donde la oscuridad encuentra su hogar, los secretos no mueren». Cada noche, siento que los antiguos herederos me observan desde las sombras, esperando que falle. Pero no puedo darme el lujo de equivocarme, porque ahora yo soy el heredero, y el peso de la maldición de mi familia recae sobre mis hombros. Quizás algún día encuentre la forma de romper este ciclo, pero hasta entonces, mi vida, mi alma, pertenecen a los herederos, y eso quizás sea lo más aterrador de todo. A medida que leía, el sol comenzaba a ponerse, y una sensación de terror me envolvía. La última entrada en el diario describía una ceremonia que debía realizarse en el pozo para mantener la paz y la protección de la familia. Lo que más me perturbó fue que parecía haber instrucciones para ofrecer sacrificios en el pozo. Aterrorizada, decidí confrontar a mis abuelos sobre lo que había encontrado. Cuando regresé a la casa, los encontré en el jardín, conversando en voz baja. Me acerqué y les mostré el diario, esperando obtener respuestas. Al principio, mi abuela intentó desviar la conversación, pero mi abuelo, al ver el contenido, palideció y se puso serio. «Es hora de que sepas la verdad, Clara», dijo mi abuelo con voz grave. «Esa es la historia de nuestra familia, un legado que hemos mantenido oculto durante generaciones. El pozo es un vínculo con algo más allá de nuestra comprensión». Mi abuela asintió con lágrimas en los ojos. Nuestros ancestros hicieron un pacto para proteger a nuestra familia, y el pozo es el centro de ese pacto. Los sacrificios eran necesarios para mantener el equilibrio y evitar que lo que está en el otro lado se desborde. Lo que me dijeron después fue aún más impactante. La familia de mi abuelo había sido la guardiana de ese secreto durante siglos, y cada generación debía ofrecer un sacrificio para mantener el equilibrio. Era una tradición que, aunque espantosa, les había permitido vivir sin grandes tragedias ni desastres.
Pero ahora, me dijeron, había llegado mi turno de asumir el rol de guardiana. Clara, ahora que conoces la verdad, debes decidir si aceptas este legado o si lo rechazas, dijo mi abuelo. Es una responsabilidad que no podemos ignorar, pero es una carga pesada. Tienes que estar dispuesta a aceptar lo que venga. Me sentí abrumada. Nunca había pedido estar involucrada en nada como esto. La idea de ofrecer un sacrificio en el pozo era inimaginable, pero también sabía que rechazar el legado podría tener consecuencias catastróficas, tanto para mí como para mi familia. Después de mucho deliberar, decidí aceptar el rol. Mis abuelos me ayudaron a preparar el ritual. La noche era oscura y el viento aullaba entre los árboles. En el centro del jardín, alrededor del pozo, encendimos velas y trazamos símbolos en el suelo con sal. El ritual debía ser preciso para funcionar correctamente. Cuando todo estuvo listo, me dirigí al borde del pozo, el corazón latiéndome con fuerza. Me sentía como si estuviera a punto de cruzar una línea que no podía deshacer. Seguí las instrucciones del diario y ofrecí un símbolo de nuestra familia, algo que representaba la unión y la protección. Al principio, no pasó nada. El pozo seguía tan oscuro y silencioso como siempre. Pero entonces, un resplandor oscuro comenzó a emerger desde el fondo, y un sonido profundo, casi como un rugido, llenó el aire. Sentí un estremecimiento recorrer mi cuerpo, y la sensación de ser observada se intensificó. El resplandor se desvaneció lentamente y el silencio regresó. Me derrumbé, agotada. Había cumplido con el ritual, pero el costo de esa aceptación pesaba sobre mí. Mis abuelos me abrazaron, aliviados pero con un aire de tristeza en sus rostros. Ahora, mientras escribo esto, me doy cuenta de que mi vida ha cambiado para siempre. La casa de mis abuelos sigue en pie, el pozo aún está allí, y la tradición continúa. Mi familia ha pasado el legado a una nueva generación, y aunque el terror de lo desconocido sigue presente, la responsabilidad también lo es. Mi experiencia me ha cambiado profundamente. A veces en la noche, cuando la casa está en silencio, siento que algo sigue acechando, esperando, pero también sé que he hecho lo correcto, al menos para mantener el equilibrio que mi familia ha protegido durante siglos. La familia del pozo sigue viva y ahora yo soy su guardiana. La carga es pesada, pero es mi destino y lo acepto, porque en el corazón de la oscuridad, la familia siempre encontrará su hogar, y yo, como nueva guardiana, tengo la responsabilidad de mantener la paz que mis antepasados aseguraron con tanto sacrificio.